Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Signos de Vida. Hoy quiero invitarlos a una reflexión profunda sobre un tema que considero fundamental para nuestra vida cristiana, la inseparable relación entre nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con el prójimo. Me gustaría comenzar con una pregunta que quizás nos incomode: ¿es posible amar verdaderamente a Dios mientras permanecemos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos? ¿Pueden nuestros sacrificios y ofrendas ser agradables al Señor si están desconectados de la práctica de la justicia? La Escritura nos da una respuesta contundente. El profeta Isaías, hablando en nombre de Dios, proclama: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 7. Y más adelante añade: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Este pasaje revela una verdad fundamental: Dios está más interesado en la justicia social que en rituales religiosos vacíos. No es que los rituales no tengan valor, sino que su valor depende de si van acompañados de un auténtico compromiso con la justicia y la misericordia. Esta no es una idea aislada en la Biblia. El profeta Miqueas lo resume magistralmente: ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Observen la Trinidad inseparable: justicia, misericordia y relación con Dios. Y Jesús mismo, cuando los fariseos criticaron a sus discípulos por arrancar espigas en sábado para saciar su hambre, les recordó las palabras de Oseas: misericordia quiero, y no sacrificio. Mateo, capítulo 12, versículo 7. No es que el sacrificio no sea importante, sino que la misericordia tiene prioridad. Sin embargo, amigos y amigas, si miramos honestamente nuestra realidad eclesial actual, ¿no encontramos a menudo la misma separación que Jesús criticaba en los fariseos? Por un lado, tenemos comunidades muy preocupadas por la pureza doctrinal, la perfección litúrgica y las prácticas devocionales, pero poco comprometidas con los problemas sociales de su entorno. Por otro, hay grupos muy activos socialmente, pero que han vaciado su acción de contenido espiritual, reduciéndola a un mero activismo. El desafío es precisamente integrar ambas dimensiones. Y hoy quiero proponerles algunas reflexiones sobre cómo motivar a los creyentes a ofrecer sacrificios de salvación y cumplir los mandamientos, pero siempre en conexión directa con el bien del prójimo y la práctica de la justicia. Permítanme comenzar aclarando qué entendemos por sacrificios de salvación. En el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, estos sacrificios eran ofrendas voluntarias presentadas a Dios como expresión de gratitud y alabanza. No eran obligatorios ni tenían como fin expiar pecados, sino que manifestaban la alegría del oferente por la bendición recibida. Desde una perspectiva cristiana, nuestros sacrificios de salvación son respuestas de gratitud a la gracia ya recibida en Cristo. Como dice el autor de Hebreos: así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos, capítulo 13, versículos 15 al 16. Notemos cómo el autor conecta inmediatamente el sacrificio de alabanza con hacer el bien y la ayuda mutua. No son realidades separadas, sino dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo motivar a los creyentes a vivir esta fe integral? Permítanme compartir algunas estrategias que considero fundamentales. La primera es una renovación en nuestra comprensión teológica. Muchas veces reducimos la salvación a un asunto meramente individual: Jesús murió por mí. Pero la salvación bíblica tiene dimensiones personales, comunitarias e incluso cósmicas. Como explica Pablo en Romanos 8, toda la creación espera ser liberada de la esclavitud de corrupción.
Nuestra salvación personal está inscrita en un proyecto salvífico mucho más amplio que incluye la restauración de todas las relaciones, con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que nuestro compromiso con la justicia social no es algo añadido a nuestra fe, sino parte esencial de ella. No es una opción para cristianos avanzados o con inclinaciones sociales particulares, sino un imperativo para todo seguidor de Jesús. Una segunda estrategia es recuperar el sentido integral de nuestras liturgias y celebraciones. Cada acto religioso debería culminar naturalmente en un compromiso concreto con los demás. Por ejemplo, si celebramos la Eucaristía, el memorial del sacrificio de Cristo, ¿no deberíamos preguntarnos cómo prolongar ese sacrificio de amor en nuestras propias vidas? Si participamos en una liturgia penitencial, ¿no debería llevarnos a reparar no solo nuestras faltas personales, sino también a contribuir en la reparación de las injusticias sociales? Las primeras comunidades cristianas entendían esto muy bien. La Eucaristía iba acompañada del ágape, la comida compartida donde se atendía a los más necesitados. Pablo critica duramente a los corintios porque celebraban la cena del Señor mientras ignoraban a los pobres entre ellos. Les dice que eso no es realmente celebrar la cena del Señor, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 22. Una tercera estrategia crucial es la formación integral. Necesitamos una catequesis, una enseñanza religiosa que constantemente establezca las conexiones entre doctrina y ética social. Por ejemplo, cuando enseñamos sobre la creación, debería conectarse inmediatamente con nuestra responsabilidad ambiental. Cuando hablamos del amor de Dios, con nuestro deber de amar al prójimo. Cuando reflexionamos sobre la redención, con nuestro compromiso por liberar a los oprimidos. El problema es que a menudo compartimentamos estos conocimientos. Enseñamos doctrina en clases de teología, ética en clases de moral, y los temas sociales en un apartado diferente, sin mostrar cómo todo está interconectado en una visión integral del Evangelio. Otra estrategia fundamental es el testimonio comunitario. Los creyentes necesitamos ejemplos concretos de cómo la fe transforma realidades sociales. Las personas de hoy escuchan más a los testigos que a los maestros, y si escuchan a los maestros es porque son testigos, decía el Papa Pablo VI. Necesitamos comunidades que encarnen este mensaje integral. Pienso en figuras como el Padre Alberto Hurtado en Chile, que fundó el Hogar de Cristo, Óscar Romero en El Salvador, defensor incansable de los pobres, o la Madre Teresa de Calcuta, que recogía a los moribundos de las calles de India. Todos ellos encontraron en su fe la inspiración para un compromiso radical con los más vulnerables. Y lo interesante es que estos ejemplos inspiran mucho más que 1000 sermones. Cuando los creyentes ven que su fe puede realmente transformar realidades injustas, se sienten motivados a comprometerse. También es importante el acompañamiento espiritual que integre crecimiento personal y responsabilidad social. Necesitamos directores espirituales y consejeros que ayuden a los creyentes a discernir cómo su fe se traduce en compromisos sociales concretos según sus circunstancias particulares. No todos están llamados a fundar una organización de ayuda internacional, pero todos pueden hacer algo significativo desde su realidad. Y finalmente, no olvidemos la importancia de la memoria histórica. Muchos creyentes desconocen cómo su tradición religiosa ha estado históricamente comprometida con cambios sociales importantes. El movimiento abolicionista, muchas reformas sociales, hospitales, universidades. Tantas transformaciones sociales positivas han estado inspiradas y sostenidas por comunidades de fe. Recordar esa historia nos ayuda a entender que el compromiso social no es algo añadido a la fe, sino parte esencial de su ADN. Ahora bien, queridos oyentes, hasta aquí hemos reflexionado sobre cómo motivar a los creyentes. Pero permítanme abordar ahora el segundo aspecto de nuestra reflexión: ¿qué acciones sociales concretas podemos implementar para visibilizar el amor efectivo al prójimo? Creo que podemos organizar estas acciones en diferentes categorías. La primera serían los proyectos comunitarios sostenibles. Me refiero a iniciativas que surjan desde las comunidades religiosas pero que tengan un impacto más allá de ellas. Por ejemplo,
Bancos de alimentos gestionados por la congregación. Programas de acompañamiento a ancianos y personas vulnerables. Iniciativas educativas complementarias para niños y jóvenes. Proyectos de inserción laboral para personas en situación de exclusión. Comedores sociales abiertos no solo a los miembros de la comunidad religiosa. Lo importante es que no se trate solo de acciones puntuales de caridad, sino de proyectos que busquen cambios sostenibles en el tiempo. Una segunda categoría serían las alianzas estratégicas. Colaborar con otras comunidades religiosas, incluso de diferentes tradiciones, con organizaciones civiles y participar en redes de apoyo locales. Muchas veces los creyentes nos aislamos en nuestros propios círculos, cuando el impacto sería mucho mayor si trabajáramos en conjunto con otros actores sociales. La tercera categoría, que considero fundamental, es la promoción de justicia. Me refiero a ir más allá de la asistencia para abordar las causas estructurales de los problemas sociales. La defensa de los derechos de los más vulnerables, la participación en diálogos públicos sobre temas éticos, la presencia en espacios donde se toman decisiones que afectan a la comunidad. Todas estas son formas de promoción de justicia que como creyentes no deberíamos descuidar. Pienso en figuras como Martin Luther King Jr., cuyo activismo por los derechos civiles estaba profundamente enraizado en su fe cristiana. No se contentó con ayudar a las víctimas de la discriminación, luchó por cambiar el sistema que la permitía. Una cuarta categoría importante sería la integración intergeneracional. Me refiero a proyectos que involucren a distintas generaciones, la recuperación de sabidurías ancestrales sobre solidaridad y bien común, programas de mentorías entre jóvenes y adultos mayores. Todo esto fortalece el tejido social y permite la transmisión de valores. Y finalmente, necesitamos propuestas innovadoras que respondan a los desafíos actuales. El uso de tecnologías para amplificar el impacto social, el desarrollo de economías solidarias dentro de las comunidades, la creación de espacios de encuentro entre distintos grupos. La fidelidad a valores eternos no está reñida con la creatividad para aplicarlos en contextos cambiantes. Queridos oyentes, es importante subrayar que todas estas estrategias y acciones deben surgir de una espiritualidad profunda, de una experiencia genuina del amor de Dios. De lo contrario, caeremos en un activismo vacío que pronto se agotará. Como decía Teresa de Ávila, obras son amores y no buenas razones. Nuestras obras de amor al prójimo son la expresión natural de nuestra experiencia del amor de Dios. Y al mismo tiempo, estas obras se convierten en un camino para profundizar nuestra experiencia de Dios. Como dijo Jesús, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Es este círculo virtuoso lo que necesitamos recuperar, una fe que se expresa en obras de amor y obras que nutren y profundizan la fe. Hay ejemplos inspiradores de comunidades que están viviendo de manera ejemplar esta integración entre fe y compromiso social. Pienso en comunidades religiosas que han creado cooperativas en barrios marginales, congregaciones que han establecido programas de economía circular, parroquias que se han convertido en centros comunitarios abiertos a todos. Y lo interesante es que estas comunidades generalmente son también vibrantes espiritualmente. Su compromiso social no ha diluido su identidad religiosa, al contrario, la ha fortalecido. Esto no debería sorprendernos. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que la primera comunidad cristiana se caracterizaba tanto por su intensa vida espiritual como por su radical compromiso con los necesitados. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 45. Esta es la autenticidad que el mundo está buscando en los creyentes hoy. En un contexto donde muchas personas, especialmente jóvenes, se alejan de las instituciones religiosas por considerarlas hipócritas o irrelevantes, el testimonio de una fe que se traduce en compromiso social efectivo puede ser poderosamente atractivo. Y es que, en el fondo, el ser humano anhela una espiritualidad encarnada, no etérea, una fe que se manche las manos,
no que se mantenga en una torre de marfil, una religión que transforme la realidad, no que la ignore o se evada de ella. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esta espiritualidad encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No se limitó a proclamar verdades desde el cielo, sino que se sumergió en nuestra realidad humana, con todas sus complejidades y miserias. Tocó a los leprosos, comió con pecadores, defendió a los marginados, curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos. Su ministerio fue tanto espiritual como social. Y cuando envió a sus discípulos, les encargó una misión igualmente integral, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 8. La proclamación del reino va acompañada de la acción transformadora. Queridos oyentes, permítanme compartir ahora algunas reflexiones sobre los obstáculos que enfrentamos para vivir esta fe integral y cómo podemos superarlos. Un primer obstáculo es el individualismo espiritual que caracteriza a nuestra época. Muchas corrientes religiosas contemporáneas reducen la fe a una experiencia personal, a un Jesús y yo, desconectada de la dimensión comunitaria y social. Contra esta tendencia, necesitamos recuperar la visión bíblica de la salvación como restauración de todas las relaciones, no solo de nuestra relación personal con Dios. Un segundo obstáculo es el materialismo imperante en nuestra sociedad, que dificulta la generosidad y el desprendimiento. Vivimos en una cultura que constantemente nos invita a acumular, a consumir, a buscar seguridad en los bienes materiales. Frente a esto, necesitamos recuperar la espiritualidad de la pobreza evangélica, del desprendimiento, de la confianza en la providencia divina que nos libera para compartir lo que tenemos. Un tercer obstáculo es la polarización social y política que a menudo invade también nuestras comunidades religiosas. Los temas de justicia social se politizan y en lugar de buscar un diálogo constructivo basado en los valores del Evangelio, terminamos reproduciendo las mismas divisiones ideológicas de la sociedad. Contra esta tendencia, necesitamos recuperar la capacidad de diálogo, la humildad para escuchar diferentes perspectivas y el compromiso con los principios no negociables del Evangelio que trascienden las ideologías humanas. Un cuarto obstáculo es el ritmo acelerado de vida que limita el tiempo para el servicio. Vivimos tan ocupados, tan absorbidos por nuestras responsabilidades laborales y familiares, que apenas tenemos tiempo para comprometernos en proyectos sociales. Ante esto, necesitamos una revisión de nuestras prioridades, una simplificación de nuestro estilo de vida y la creatividad para encontrar formas de servicio compatibles con nuestras circunstancias. Y finalmente, un obstáculo muchas veces ignorado es la falta de herramientas concretas para traducir nuestra fe en acción social efectiva. No basta con buenas intenciones, necesitamos conocimientos, habilidades, metodologías. Por eso es tan importante la formación, el trabajo en red, el aprendizaje de experiencias exitosas. Queridos amigos y amigas que me escuchan, quiero concluir con un llamado a la acción. No nos contentemos con ser oyentes de la palabra, seamos hacedores de ella. No nos quedemos en la indignación ante las injusticias, comprometámonos en su transformación. No nos limitemos a lamentar lo que va mal en el mundo, seamos parte de la solución. Como nos recuerda Santiago en su carta, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Observen la doble dimensión, el compromiso con los vulnerables y la pureza personal. Ambos aspectos son esenciales. Les invito a reflexionar. ¿Cómo está mi comunidad religiosa integrando fe y justicia social? ¿Qué pasos concretos podríamos dar para fortalecer esta conexión? ¿Cómo puedo yo, desde mi realidad particular, ser parte de este movimiento de fe que transforma realidades? No estamos solos en este camino. Formamos parte de una larga tradición de creyentes que han luchado por un mundo más justo, inspirados por su fe. Y contamos con la promesa divina de que nuestros esfuerzos no son en vano.
como dice Isaías, capítulo 58, versículo 10, si tu alma se ofreciere por el hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Que esta promesa nos anime a vivir nuestra fe de manera integral, ofreciendo a Dios sacrificios que le agraden, alabanza sincera que se traduce en compromiso efectivo con nuestros hermanos más necesitados. Gracias por acompañarme en este episodio de Signos de Vida. Hasta la próxima, con la ayuda de Dios.